La pregunta es, si sale el fallo en el sentido que tiene que hacer las audiencias públicas y en esto que los detalles que daba Vanessa, ¿sería beneficioso para el gobierno o qué actitud tomaría el gobierno ante esto? Julián, buen día. Buen día. Bueno, a ver, si sería beneficioso para el gobierno, hay que primero decir cuál es la posición o de alguna manera la tesitura que tiene el gobierno en este momento, que es la de llevar adelante el aumento tal cual fue concebido en el mes de febrero. Recordemos que el aumento se compone de dos partes. Uno, lo que es el aumento del gas en lo que se llama boca de pozo. ¿Qué es eso? Es el precio que le paga o que le reconoce el Estado Nacional al productor de gas. Una vez que saca el gas, ese es el precio del gas en boca de pozo. Después ese gas se transporta y se distribuye, ¿no? Y uno generalmente como consumidor final lo que tiene es la boleta del distribuidor, que es el que te lleva el gas a la puerta de tu casa en el caso que uno tenga acceso a la red de gas. Bueno, lo que eventualmente está señalando Vanessa Petrillo, y un poco también coincide con las informaciones que manejábamos aquí en el estudio, es que la Corte avalaría lo que es el incremento del gas en boca de pozo indirectamente. ¿Por qué? Porque la Corte no va a decir que el ajuste tarifario del gas en boca de pozo está perfecto como lo llevó adelante el gobierno. Lo que va a decir es, miren señores, el problema acá es que no se hicieron las audiencias. Y como audiencias solamente hacen falta para discutir, desde el punto de vista de lo que es la legalidad y la vía administrativa, para discutir lo que es el transporte y la distribución del gas, pero no lo que es la determinación del precio del gas en boca de pozo, finalmente el gobierno, si obviamente va a acatar el fallo de la Corte, va a tener que cumplir ¿con qué? Con las audiencias públicas para discutir ¿qué? Transporte y distribución de gas, no lo que es el incremento del gas en boca de pozo. Ahora, Juli, ¿qué porcentaje para quienes recibimos la factura justamente, qué porcentaje de ese monto total que nosotros pagamos representa el precio de gas en boca de pozo y qué otro porcentaje representa el costo del transporte? Bueno, 7 de cada 10 pesos que nos figura en la factura de gas, generalmente puede haber alguna variación, pero en líneas generales es entre 65 y 70%, entre 6 pesos con 50 y 7 pesos por cada 10 pesos que uno va a pagar de la tarifa de gas, está explicado por lo que es el incremento del gas en boca de pozo, que es finalmente el tramo de la tarifa que no se va a discutir en una audiencia pública y el tramo, digamos, que la Corte le reconoce al Poder Ejecutivo la potestad justamente de fijarlo. ¿Se entiende? Que sería un fallo, de ser así, bastante beneficioso para el gobierno. Sería un fallo que acompaña a lo que es la posición del gobierno, en tanto y en cuanto, por lo menos lo que se ha verificado incluso en las últimas horas, es que el gobierno prácticamente ha emprendido una difusión muy fuerte de lo que es su posición con respecto a la tarifa, que es, bueno, que se ha fijado ya lo que es un límite del 400% y que ese es el esquema que quiere llevar adelante. En cuanto a precios relativos, precios constantes con los países de la región, el valor del gas en boca de pozo, ¿cómo está con respecto a los demás países? Bueno, sobre eso hay mucho debate, ¿no? Yo decía más temprano que uno puede definirlo en términos técnicos y seguramente si decimos que con las tarifas tal cual fueron concebidas por este gobierno y que de alguna manera es la tarifa que uno tiene hoy y la boleta que uno tiene hoy en la mano, bueno, eso representa alrededor del 30 o 35% de lo que se paga en otros países por el mismo servicio. También lo que hay que mencionar es que esto, que se discute en términos técnicos y que uno puede de alguna manera establecerlo, no tiene un correlato en lo que es la posibilidad de aplicar esos incrementos. Es decir, si hoy uno quisiese aplicar esos incrementos y que eso de alguna manera sea confrontado y sea afrontado también por gran parte de la sociedad en la Argentina, la realidad es que te vas a encontrar con que más del 30% de la población en la Argentina se encuentra bajo la línea de la pobreza, y esto obviamente explica que alguien que tiene ingresos de 6.000 pesos o 5.000 pesos por mes difícilmente puede pagar una tarifa de gas de 500 pesos, 600 pesos, 1.000 pesos, porque a eso hay que sumarle los incrementos en otros servicios públicos también, y aparte hay que sumarle elementos que generalmente no se han discutido, lamentablemente, cuando se discutieron las tarifas, por ejemplo, en el Congreso, que es que estamos en una recesión económica, que el mercado de empleo realmente en este caso y en estos meses puntualmente no ha generado puestos de
trabajos, sino todo lo contrario, ha recortado, pero donde el propio gobierno ha ganado las elecciones con un argumento de campaña que obviamente hay que señalarlo, es así, es decir, que el 30% de la población en la Argentina está bajo la línea de pobreza, que hay salarios que se ubican lamentablemente por debajo de los 6.000 pesos en términos generales, digo, y en promedio, y que esta misma situación, ¿no?, sumado a lo que es recesión económica, es la que hace que uno no pueda aplicar directamente el tarifazo. Es decir, claro, que por más que en términos técnicos se entienda que la Argentina tiene tarifas que se ubican muy por debajo de lo que se paga en el resto de la región, incluso Chile, Brasil, el caso de Uruguay también, bueno, de todas maneras, el dato acá es que eso no se puede aplicar directamente porque justamente no hay quien lo pague o una parte muy baja de la población puede hacerlo. Está con nosotros Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor. Susana, buen día, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, la verdad que estamos todos esperando el fallo de la Corte. Entendemos que va a ser algo que en cierta medida lo estábamos esperando. ¿Por qué? Porque el tema del gas en Boca de Pozo no va por audiencia pública, por lo tanto, el aumento estipulado entre el 400% y 500% de industrias estaría en pie. Al día de hoy, si la Corte... ¿Estás de acuerdo con ese fallo de la Corte, si sale en ese sentido, diciendo que le respeta al gobierno el valor del precio del gas en Boca de Pozo? Perdón, no entendí bien la pregunta. Si estás de acuerdo, si la Corte saca el fallo en ese sentido, respetando el precio de Boca de Pozo. Bueno, yo soy respetuosa de las decisiones de la justicia, sobre todo porque acá en la Argentina, en los últimos años, cuando se dieron los aumentos en el gas en Boca de Pozo, nunca pasó por audiencia pública. Por lo tanto, lógicamente, si los juristas, la máxima autoridad en la Argentina, determina que ese segmento, y así lo determinan las leyes, no va por audiencia pública, nosotros lo vamos a respetar absolutamente. Entendemos que, lógicamente, un aumento del 400-500% a veces no cae bien. Hay que ver si este es el valor que queda finalmente o no, pero bueno, sabemos muy bien que este aumento no cae bien en los consumidores y hay segmentos de la población que no lo pueden pagar. Bueno, para eso estaremos las asociaciones de consumidores hablando con las autoridades, con los entes reguladores, en este caso el Enargas, para solicitar que la tarifa social, en este caso, sea inclusiva para distintos segmentos de la población. Como por ejemplo, digo, porque ahora está vigente la tarifa social y sin embargo hay mucha gente que no cumple con esos requisitos, es decir, no son jubilados, no es gente desempleada tampoco, tienen un sueldo, pero sin embargo por los fuertes aumentos que hubo no la pueden pagar. Claro, exactamente. O sea, se dio una característica, digamos, un componente explosivo en este último tiempo, ¿no? Con con los aumentos que se dieron. En el momento que se dieron los aumentos, también hubo una modificación en las condiciones de solicitar la tarifa social. Condiciones que dieron como resultado que se acote mucho más el universo de usuarios. Entre esto, por ejemplo, las personas con discapacidad antes incluían a todas, hoy día incluyen, pero aquellos que tienen un auto con una antigüedad menor a 15 años, o sea, un auto con 15 años o menos, no incluyen dentro de esta tarifa social. Bueno, me parece que todos estos son segmentos, son nichos de la población que tienen que ser considerados y puestos en valor para que la tarifa social sea igualmente justa y equitativa para todos. Como también, lógicamente, los aumentos, en este caso, el interior del país que está pagando muchísimo más, tanto de luz como de gas, que la capital federal. Bueno, esto también tendría que ser un poco más ecuánime, ¿no? Y por otro lado, el interior no tiene por qué estar subsidiando la luz y el gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Susana, vamos a seguir en minutos con este tema. Ahora tenemos que ir a otra información, tiene que ver